El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, es un placer para nosotros llegar hasta sus hogares con un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro programa Reflexiones. En esta oportunidad el pastor Eliseo preparó un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Busquemos a Dios. Quédese con nosotros. El adagio popular dice, cada quien busca lo que le hace falta. Pero si nosotros miramos con detenimiento, esto no se cumple, porque la persona está sometida por la moda. Y entonces va a buscar las cosas que están de moda, mas no lo que necesita, mas no lo que sea necesario. Muchas personas en un fin de semana o en el transcurso de la semana buscan el trago porque están sometidas o tienen la adicción al trago o a las sustancias psicotrópicas, y entonces no es que les haga falta, es simplemente se dejaron coger por una adicción y ahí sí les hace falta para vivir, pero no es algo que fuera necesario para la vida. Hay personas que buscan hacer cosas de ostentosas, teniendo en cuenta el qué dirán, y dejan de buscar lo que en realidad hace falta. Dejan de buscar lo que es indispensable en la vida, la presencia de Dios. En el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado, y vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñaran, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones, y sobre todo los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a una ciudad y otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Qué frase tan espectacular. Hay recompensa para la obra. Lo primero que dice en el versículo 3, para tener en cuenta, dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que le enseñara,
y sin ley. Estuvieron sin Dios. No le tuvieron en cuenta. Dejaron pasar el tiempo e hicieron seguramente lo malo. ¿Qué está pasando en muchas partes hoy? ¿Qué está sucediendo hoy? La gente está viviendo sin Dios, proclamando bueno lo que Dios ha dicho que es malo, pero ellos lo han cambiado para un mejor sentir. Así pasó acá, vivieron sin Dios y eso trae consecuencias. Respuestas sabias. Cuenta la historia que un joven de provincia llegó a estudiar a una universidad en Londres y quería estudiar Derecho, así que ingresó a la universidad. Cuando llegó y se presentó, un profesor de aquel joven lo tomó entre ojos. Era el profesor Peterson. Aquel hombre era conocido por su dureza, pero también porque menospreciaba a la gente que no fuera de la ciudad. Un día estaba el profesor Peterson sentado allí en el comedor de la universidad y el joven venía con su bandeja y fue y se sentó al lado de aquel profesor. El profesor lo miró y le dijo: joven, ¿usted no entiende que un cerdo y un ave no pueden estar en un mismo comedero? El joven lo miró y dijo: disculpe, profesor, entonces yo me voy volando de esta mesa. El profesor se sintió ofendido porque se había sentido que el joven lo había tratado como un cerdo. Así que pensó: en el próximo examen me desquitaré de él. Cuando llegó la prueba, el joven contestó las preguntas que hicieron en el examen lo más excelentemente posible. El profesor no tenía para dónde correr ni para dónde poder dañar a aquel joven con la nota. Así que le hace una pregunta, le dice: joven. Le dice el joven: sí, profesor Peterson. Digo, si usted se encuentra dos bolsas en la calle, una con dinero y la otra con sabiduría, ¿cuál tomaría usted? El joven le respondió: profesor, pues la bolsa que tiene dinero. El profesor sonrió y le dijo: ¡ja! Yo escogería en cambio la sabiduría, dijo el profesor. El alumno dijo: pues profesor, cada uno coge lo que le hace falta. El profesor nuevamente se airó y colocó en el examen del joven idiota y le devolvió el examen al muchacho. El muchacho fue y se sentó, leyó el examen y por unos minutos estuvo allí. De pronto se levantó y se fue hasta donde el profesor y le dijo: profesor, usted me firmó el examen pero no me colocó la nota. Muchas veces las personas nos responden o nos hacen preguntas que quieren lastimarnos o quieren dejarnos en ridículo, pero la verdad es que nosotros debemos tomar la mejor forma de responderles, incluso aún con respuestas que ellos ni esperan. ¿Por qué? Porque a esas preguntas que son muchas veces contagiosas, dañosas o ofensivas, debemos contestar con respuestas blandas y respuestas suaves. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Seamos nosotros de aquellos que tardamos en airarnos cuando nos hacen preguntas ofensivas o dañinas. Reflexionemos. Finalicé diciendo: vienen y se sufren las consecuencias. En el versículo 5 dice: en aquellos tiempos no hubo paz. Cuando Dios no está en una persona, cuando Dios no está en un hogar, y cuando Dios no está en una ciudad, no puede haber paz. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay unidad,
porque no hay comprensión. Solamente cada uno busca el resultado propio. Y entonces tiene que someterse a esa consecuencia. No hay paz, solamente hay aflicciones. Porque si cada uno busca lo suyo, no le interesa lo que le pase al otro. Para nada le va a importar lo que le pase al otro. Pero si hubiera un Dios, estuviera ese Dios, el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa persona, pensaría en el que tiene al frente. Si estuviera en el hogar, entonces cada uno no buscaría su bienestar, sino que buscaría el bienestar de todos. Y en una ciudad, desde la autoridad más alta, en el caso nuestro el alcalde, los concejales, los secretarios, no buscarían su lucro, buscarían el bienestar de todo el mundo. Y entonces, el versículo 6 dice, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad. La ausencia de Dios. Hay que tener cuidado, solo busca y halla destrucción. El versículo dice, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá, y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. El Señor no se va a hacer del rogar cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros estamos interesados en lo que Dios quiere, Él se va a dejar encontrar. Y luego el Señor dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Primero es mantenernos en fortaleza, no desfallecer. Aunque la circunstancia sea difícil, aunque la situación que estemos viviendo sea difícil, nosotros tenemos que sostenernos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Simplemente Él está viendo y está esperando cuál es mi reacción. ¿Cómo voy a reaccionar en una situación? Hay una recompensa grande y es la paz interior, el gozo, la salud y sobre todo saber que vamos para la vida eterna. Porque si Dios está con nosotros, siempre tendremos la entrada a el camino eterno. Y sepamos nosotros que si buscamos a Dios, Dios no se nos esconde. Dios siempre se dejará hallar. Este tema que nos comparte el pastor Eliseo nos hace una invitación a que volvamos a Dios, a que busquemos a Dios. Vemos cómo la palabra dice que en aquel tiempo la gente vivía sin Dios y sin ley, y aún sin rey, no tenían quien les gobernase, hacía cada uno lo que quería, y muchas veces sucede eso. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Que muchas veces las personas están llamando a lo que Dios dice que es bueno, malo, y a lo que es malo le dicen bueno. Y Dios quiere que nosotros seamos de aquellos que a lo bueno le decimos bueno y a lo malo malo. Y que no entramos a favorecer o a enaltecer aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Dios nos llama a que le busquemos, pero también a que conozcamos cuáles son los propósitos de su voluntad
para cada uno de nosotros. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comudesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comudesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Dios pregunta. Quédese con nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos entender que en ella se encuentra todo lo relacionado en el libro de Génesis, la creación, y cómo Dios fue formando cada una de las cosas que hoy podemos ver, que hoy podemos observar. Muchas personas dicen que esto hermoso que es los paisajes y la naturaleza que hay y la vida aún de cada animal, de cada ser viviente, es algo que sucedió por un cataclismo, por una explosión, por algo sin novedad, sin poder entender, pero dicen que eso fue algo que sucedió, una explosión cataclísmica que hubo. Y que de ahí se formó todo esto tan hermoso que nosotros podemos ver, como son las montañas, como son la naturaleza, los animales y aún los seres humanos. Pero si miramos la Biblia nos lleva a entender que el creador de todas las cosas se llama Dios. Dios Padre, el Dios arquitecto, el Dios creador, el Dios que organizó todas las cosas. Pero también está el Dios que es la palabra, que es Jesucristo, el Dios verbo. Y Él es el Dios ordenador. Y luego el Espíritu de Dios, que es el hacedor o el que va obrando conforme a la palabra. Entonces vemos esa unidad perfecta allí en esos tres seres hermosos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de ellos podemos ver cómo se inicia la creación. Y una de las principales creaciones que Dios hizo fue al ser humano, al hombre, a cada uno de nosotros. Y nos dice la palabra en el libro de Génesis, libro de los principios, en el capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es uno de los principales propósitos de ese Dios trino? Era crear al hombre. Hagamos, dice el Señor. Si fuera uno solo diría hago, pero dice hagamos y está hablando de una pluralidad. Esa pluralidad habla de un Dios trino, un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre con un propósito mayor. ¿Y cuál era? Lo dice en la palabra. Lo creó a su imagen y semejanza y luego dijo que se fructificara y se multiplicara, pero también dijo que sojuzgara y señoreara sobre todos los animales y sobre todas las cosas que existían. Dios le dio al hombre autoridad y poder desde su creación para que el hombre ejerciera esa autoridad y poder en la tierra. Pero ¿qué sucedió? En el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 7 al versículo 9 dice: Entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos que Dios le da una autonomía al hombre. Primero le da la autoridad, luego le da una autonomía, lo cual nosotros hemos declarado que es la decisión de cada uno que puede tomar por el bien o por el mal. Y Dios coloca en la mitad del huerto el árbol de la vida, pero coloca también el árbol del bien y del mal, dice la palabra. ¿Y qué era lo que Dios quería? Que el hombre en su libre albedrío, en su libre toma de decisiones, decidiera por el árbol de la vida y fuera una persona eterna, como Dios, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero el hombre, ¿qué pasa? Empieza a titubear y empieza más bien a cuidar el huerto en lo que Dios le había dicho que cuidara, y empieza a estar con su esposa, con su mujer, allí con Eva, y estaban en el huerto del Edén ya formado, ya estaba todo listo. Dios le entrega para que disfrute en aquello, también para que lo labre y coma del huerto. Y ese es el propósito mayor, autoridad que Dios le da a sojuzgar a todos, pero también le da la prioridad de tomar decisiones. Y esas decisiones podemos entender que también nosotros las tenemos. Tomamos decisiones por lo bueno o por lo malo. Y es lo que llamamos el libre albedrío en cada uno de nosotros. El vuelo de la vida. Un niño de unos 10, 11 años estaba en la sala de espera de un aeropuerto. Mientras el niño estaba esperando el abordaje del vuelo, la orden de salida del vuelo, un hombre lo observaba. Y el niño estaba muy tranquilo, muy confiado. Estaba ahí, se puso a colorear unas páginas y esperó que le llamara. Cortésmente le contestó lo que el hombre le preguntaba. Vino el abordaje, se colocaron, se ubicaron y se inició el vuelo. Un vuelo normal, muy tranquilo, y el niño, sentado en su silla, iba con toda la tranquilidad. Pero de pronto, el avión entró en una tormenta. Y lógicamente la turbulencia movía el avión, hubo sacudidas y muy bruscas, y todo el mundo, o al menos la gran mayoría de personas, estaban preocupadas. Pero una señora que iba al lado del niño lo miró y le dijo: ¿usted por qué está tan tranquilo? No se angustia porque el avión se mueva, y no se angustia porque alguna situación nos pase. ¿Es que no tiene usted temor? El niño le respondió: no, señora, no tengo por qué preocuparme, porque mi padre es el piloto. ¿Quién es el piloto de su vida? ¿Quién es el que guía el vuelo de la vida suya? En el Salmo 91, el Señor dice, versículos 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Si Dios es nuestro piloto, vamos seguros a donde quiera que vayamos. Reflexionemos. Vemos cómo Dios le da esa autoridad al hombre, le da también esa libertad de escoger. Y el hombre está allí con su esposa, con su mujer, con Eva, viviendo en el jardín del Edén, disfrutando de aquella bendición que Dios le da. Pero llegamos al capítulo número 3 de Génesis, en los versículos del 1 al 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no coméis del árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces vemos cómo aparece la serpiente allí. Recordemos que la serpiente antigua es Satanás. Y aparece allí en el huerto y empieza a hablar con la mujer. La mujer le presta oído a la serpiente. Empieza a escuchar lo que le dice. Y le empieza a decir verdades a medias o mentiras con algo de verdad. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Y ella le responde, no, Dios dijo que sí podíamos comer de los árboles, pero solamente de uno que no comiéramos. Porque el día que comiéramos de él o lo tocáramos íbamos a morir. O sea, entabla una conversación con la serpiente. Y viene el propósito de la serpiente en hacer caer a la mujer y al hombre en pecado. En el capítulo 3, en los versículos 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Entonces vemos allí cómo ya empieza el proceso de engaño de la serpiente. Y empieza a decirle a la mujer que no deben comer, que sí deben comer. Y empieza a decirle que no, que Dios le dijo era mentira. O sea, empieza a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y empieza a engañar a la mujer. Y la mujer se deja llevar. Y hay tres cosas que vemos allí en el versículo 6. Primero la mujer empezó a observar, a mirar al árbol y vio que era bueno para comer. Algo que Dios le había dicho que no, ni lo tocaran, ni lo miraran, ni lo comieran. Que era agradable a los ojos, o sea, era una fruta exótica tal vez. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, ya le entró la codicia en su corazón. Entonces vemos cómo el pecado de desobediencia empieza en un proceso. Primero mirar, después codiciar, después tocar, tomar. Dice que la mujer lo tomó y comió. Entonces es un proceso. A veces el pecado no viene porque sí. Es un proceso para caer en ese pecado. Y lo vemos desde el principio de la creación. La mujer vio el árbol, vio que era un fruto agradable. Lo segundo, codició de aquel árbol. Ya entró a su corazón la codicia. Y tercero, coge y come y le da a su marido. Pero ¿qué sucede? Allí es donde Dios pregunta. Allí es donde Dios viene al huerto. El hombre ya había pecado, ya habían caído en pecado. Y Dios viene, Dios se acerca al pecador. En el capítulo 3, versículos 8 y 9 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta que Dios hace no es una pregunta de término geográfico, sino que era una pregunta de condición espiritual. Y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Llama al hombre. Mire que no llamó a la mujer. Llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre sale y dice, no, es que estaba escondido detrás de los árboles. Dios sabía dónde estaba. El que no sabía dónde estaba era Adán. Por eso Dios le dice, ¿dónde estás tú? O sea, ayer estábamos cara a cara, hablando tú y yo. Y hoy estás ¿dónde? Escondido, detrás de los árboles. Mire que Dios viene al pecado. El que se esconde es el hombre de Dios y no Dios del hombre. Por eso necesitamos acercarnos a Dios con toda libertad. Él nos va a preguntar dónde estamos. No geográficamente, sino espiritualmente, ¿dónde estamos? Y eso fue lo que le preguntó a Adán. Cuando Dios hace una pregunta, es para que le respondamos con la verdad. Porque Dios conoce lo más íntimo de nosotros. Y si Él pregunta a nuestra vida, ¿dónde estás? ¿En qué condición te encuentras? Debemos decirle, Señor, soy un pecador y me arrepiento y me acerco a ti. Y es lo que Dios quiere, atraernos a Él con lazos de amor por medio del sacrificio de Cristo. No huyamos de Él. Cuando Dios pregunte, seamos prestos a contestar con toda verdad, pues Él conoce nuestro corazón. Siempre que Dios haga una pregunta, debemos responder y hacerlo con un corazón humilde y decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname, límpiame y transfórmame
porque Él quiere hacerlo. Solamente es que dispongamos nuestra vida, nuestro corazón, y Él lo hará. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora y compartir juntos nuestro programa Reflexiones. Que Dios les continúe bendiciendo.